Olam 7 Internacional presenta su programa Historias y Enseñanzas Bíblicas, dirigido por el hermano Josué Pavón. Programa que te ayudará a entender y a obtener un conocimiento más amplio de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de nuestra plataforma Olam 7 Internacional y a través de todas las redes sociales. En este momento vamos a tener un estudio más acerca de aprender más sobre las enseñanzas que Dios nos da a través de la palabra, de su palabra, a través de la Biblia. Y antes de ello, para dar inicio, vamos a tener palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en estos momentos, Señor, te agradecemos por tu amor infinito, porque tu amor inmenso, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, tanto de recibir y tanto de compartir la palabra tuya. Sabemos, Señor, que no es palabra de hombres, sino es la única y verdadera palabra de Dios. Gracias, Señor, por este don que nos has dado, que es tu santa y bendita palabra, y por el privilegio, Señor, de tenerla y poder aprender cada día más de ella, y por ser una luz en nuestro camino. Señor, te pedimos que puedas ser tú dirigiéndonos, guiándonos, y te pido por todos esos hermanos que están sintonizándonos, puedan ser bendiciéndolos y que puedan comprender esta palabra, Señor, que es revelación tuya. Todo esto te lo pedimos sin tener méritos, sino en los únicos méritos que son en Cristo Jesús. Amén. En este momento vamos a tocar un tema sobre la certeza de la segunda venida de Jesús. Nosotros hemos escuchado hablar de la segunda venida de Jesús, incluso hemos leído, algo hemos entendido y hemos escuchado sobre la segunda venida de Jesús. Pero pocas veces nosotros conocemos sobre la certeza de la segunda venida de Jesús. Entonces, vamos a irnos a lo que nos dice la palabra de Dios, lo que Jesús dijo, y a través de la palabra de Dios por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Vamos a irnos a Hebreos 4:12, que es importante este versículo porque él habla de que la palabra de Dios es eficaz. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Algo importante que nos dice en este versículo es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eso de que es eficaz, de que se cumple. Siempre la palabra de Dios se va a cumplir porque es dada por Dios. Y entonces es algo eficaz. La palabra de Dios es segura. También vamos a ver lo que dice Isaías 48. El profeta Isaías nos dice algo en Isaías 48. Son versículos bastante conocidos, que nosotros ya a veces los conocemos, pero dice que la palabra de Dios debe estudiarse mandato sobre mandato, un poquito aquí y otro poquito allá. Vamos a ver lo que nos dice Dios en su palabra en Isaías 48. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es algo muy interesante, muy importante que nos dice de que la palabra de Dios permanece para siempre, porque la palabra de Dios es de Dios y como Dios permanece para siempre, así es su palabra, que permanece para siempre. Ahí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 55, vamos a ver lo que nos dice el verso 11 de Isaías 55, el verso 11. Nos dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que yo le ordene. La palabra de Dios dice que no volverá vacía. Es importante lo que nos dice. También vamos a estar un poco enfocados en el libro de Isaías, porque vamos a hacer mención de profecías no cumplidas. O sea, profecías que sí, que tuvieron un cierto cumplimiento.
Y vamos a irnos, una serie que se llama Profecías no cumplidas, pero estamos tocando ahorita el tema certeza de la segunda venida de Jesús. Luego vamos a ver algunas profecías que se cumplieron en la palabra de Dios. Y vamos a irnos a Isaías 42, el verso 9. 42, el verso 9. Dice, las primeras predicciones se cumplieron. Yo anuncio cosas futuras. Las anuncio antes que sucedan. Jesús nos dice que cuando Isaías habló, no había la más mínima evidencia de que alguna vez la palabra de Dios se cumpliera. Pero la palabra de Dios, porque estaba hablando acerca de Cristo, pues Isaías es un profeta mesiánico. No había evidencia de que mostraran de que venía el Mesías, solo él profetizaba, entonces no había evidencia de que había llegado ese Mesías. Vamos a ver también lo que nos dice Isaías 46, del 9 al 10. Y dice así, acordaos de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Yo soy Dios, no hay otro. Nada hay semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo. Algo muy bonito que nos dice Isaías. Dice que la historia no es asunto de mera casualidad. Dios anuncia los sucesos antes que estos ocurran. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Amós. En el capítulo 3, el verso 7, nos dice algo similar a lo que estamos estudiando. Amós 3:7 nos dice algo importante. Dice así, nada hace Dios el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Dice que Dios no hace nada sin antes que revele su secreto a sus siervos los profetas. Luego, estamos tocando versículos que tienen cierta concordancia entre ellos mismos, que nos hablan de que la palabra de Dios es eficaz, que se cumple y que Dios la anuncia antes de que suceda. Vamos a irnos a Isaías nuevamente, el capítulo 45. Isaías 45, el verso 19. No hablé en secreto en lugar oscuro de la tierra. No dije, los descendientes de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy el Señor, que hablo justicia y anuncio rectitud. Entonces dice que Dios tiene un propósito para este mundo y el propósito se cumplirá. Así como Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, así Dios también tiene un propósito para esta humanidad, para este mundo, que es recrearlo nuevamente, restaurarlo y volverlo a su estado de impecabilidad que había antes de que el hombre cayera en pecado y antes de que la tierra fuese maldecida por Dios. Luego vamos a ver lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 19. Nos dice algo referente a la venida de Cristo. Nos dice que las promesas de Dios no fallan. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 19. Vamos a ver lo que nos dice. Segunda de Pedro 1, 19. Además, tenemos la palabra profética aún más segura, a la cual habéis de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Dice de que ante todo tenemos que saber que la palabra de Dios es segura, dice que debemos de hacer bien, estar atentos, dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sabemos que estamos en un mundo de mucha oscuridad, tanto oscuridad en todo nivel, de tipo de oscuridad, de muchos engaños, en un mundo de engaños, donde la palabra de Dios se tuerce para usarla, para engañar. El mismo diablo tiene sus agentes que tuercen la palabra de Dios y obran en engaño. Luego, vamos a ver lo que sigue diciendo. Dice así,
La Biblia dice que la profecía no falla, porque la palabra de Dios es segura, de manera que así como Cristo vino por primera vez, y las profecías se cumplió con todos sus detalles, creemos con certeza de que va a venir por segunda vez. Después vamos a ver ahora lo que nos detalla de la segunda venida de Cristo. Jesús mismo habló de la segunda venida de Cristo. Y para ello vamos a irnos a San Juan capítulo 14, lo que habla de la segunda venida de Cristo. San Juan capítulo 14, verso del 1 al verso 3. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no lo fuera, no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare el lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Fue la promesa que Jesús hizo a sus discípulos, de que Él iba a ir a preparar esas moradas que van a ir a disfrutar los redimidos, que van a ir a gozar de esas moradas celestiales. Luego vamos a ver que la palabra de Dios siempre se hizo profecía de la segunda venida de Jesús. Y para ello vamos a irnos a Judas 14, en el cual Judas nos dice algo referente a Enoc, que dice que de ellos también profetizó Enoc. Pero vamos a irnos al libro de Judas. Judas, como solamente tiene un capítulo, el verso 14, dice así: de ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: el Señor viene con santas decenas de millares. Aún Enoc, el séptimo después de Adán, el cual vivió antes del diluvio, habló referente a este evento que sucedería, que era la segunda venida de Jesús. Y vamos a irnos también a lo que nos dice Mateo 24. Sabemos que el Mateo 24 es un capítulo cargado de muchas profecías y de muchas señales que sucederían antes del fin del mundo, antes de que venga Cristo, antes de que Cristo se manifieste. Es un capítulo escatológico en el cual se describen todos los eventos finales antes de la venida de Cristo. Y Mateo 24, el verso 30, dice así: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y grande majestad. Jesús mismo habló de su segunda venida. Jesús mismo habló en Mateo 24, en el sermón escatológico, en el sermón donde detalló eventos finales que sucederían antes de su venida. Y como lo vemos en Mateo 24, Jesús mismo dijo que su venida sería visible y que no solo los justos, sino también los impíos la verían. Vamos a irnos a Apocalipsis 1:7, donde nos dice de que no solo los justos lo van a ver, sino también los impíos lo van a ver venir. Vamos a irnos a Apocalipsis 1:7. En Apocalipsis 1:7 se encuentra el cumplimiento descrito de cuando se va a cumplir la profecía que él le hizo a los sumos sacerdotes en el templo, de que lo verían venir en gloria. Y allí encontramos en Apocalipsis 1 de que Jesús viene y lo van a ver los que lo traspasaron. Dice así: mirad que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun lo que los traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Encontramos esto también, de que Jesús va a ser visto no solo por los justos, sino también por los impíos, por los pecadores. Luego vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 1, el verso 11. Esta fue la escena cuando los discípulos estaban mirando hacia el cielo y que Jesús se había ido. Entonces llegaron los ángeles y le dijeron: varones Galileos. Vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 1, el verso 11. Hechos capítulo 1, el verso 11.
Y dice así, y les dijeron, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir. La segunda venida de Cristo también fue profetizada por Jesús y confirmada luego por sus ángeles. Luego el apóstol Pablo nos habla algo importante sobre la segunda venida de Jesús y nos habla de ciertos detalles que es importante ponerles mente. En Mateo 20, en Primera de Tesalonicenses 4:16 nos habla de ciertos detalles que van a suceder cuando ocurra la venida de Jesús. Pero antes de tocar a eso, vamos a ir a un pequeño corte musical con un himno. Espero que lo disfruten. La nueva proclamad, doquier el hombre esté, doquier haya aflicción, miseria,
Vamos a continuar entonces lo que estábamos viendo y vamos a lo que los ángeles confirmaron la segunda venida de Jesús en Hechos 1:11, cuando dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que habéis visto ir vendrá de la misma forma en la que se fue. Luego íbamos a lo que nos decía el apóstol Pablo referente a la venida de Cristo, el cual se encontraba en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y nos dice así, 4, 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, al recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos para siempre con el Señor. El apóstol Pablo describe muchas cosas que sucederán con la venida de Jesús. Nos describe de que ocurrirá, dice que es un evento no secreto, porque habrá mucho ruido, dice, habrá grito, dice voz de mando, voz de arcángel, dice trompeta, será un sonido, un evento de mucho ruido, de mucho sonido, el cual se va a notar por todo el mundo. Dice de que eso ocurrirá también en la segunda venida, un evento milagroso en la ocasión de la segunda venida. ¿Y cuál es ese evento milagroso? Que los muertos resucitarán, dice, y serán arrebatados a recibir al Señor. También se nos dice que cuando Jesús venga por segunda vez, en el verso 17, no tocará la tierra. Dice que saldremos a recibir al Señor en el aire, dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Se nos describe, el apóstol Pablo describe muchas cosas que es importante tomarlas en cuenta. De que no será un rapto, porque en muchas religiones se habla de que será secreto. No, va a ser algo visible, va a ser algo audible, va a ser un evento maravilloso, un evento asombroso, que se va a ver en todos los lugares del mundo, en todo el mundo. Va a ser un evento inmenso, un evento glorioso. Luego vamos a ver lo que nos dice Tito. Tito 2:13 nos habla algo similar. En Tito 2:13 vamos a ver que habla de algo similar a la segunda venida. Y dice así: mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos habla de que la bendita esperanza, dice, la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo. Tito nos dice algo muy importante, algo muy relevante, algo muy precioso, porque nos dice de que es una bendita esperanza y sabemos que es bendito porque Dios vendrá a traer a sus redimidos y para estar con Él 1000 años allá, y luego volverá a establecer un mundo sin pecado. Es glorioso, es maravilloso. Es feliz, es gozoso pensar en eso, de que va a haber un mundo sin pecado, un mundo donde ya no va a haber sufrimiento, dolor, donde ya no va a haber en qué estar triste. Un mundo de felicidad es el que Dios quiere crear, que Él quería crear, pero lamentablemente el hombre echó a perder el plan de Dios de un mundo sin pecado. Luego vamos a ver lo que nos dice segunda de Pedro 3, el verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 10 nos dice algo muy importante. Segunda de Pedro 3, 10. Dice así. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 10. Sí. Segunda de Pedro 3, 10. Dice así: el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo. Los elementos serán destruidos por el fuego.
y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de persona debéis de ser en santa y piadosa conducta, esperando y acelerando la venida del día del Dios, ese día en que los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego? Dios nos hace un llamado de qué clase de persona debemos de ser, a ser una persona íntegra, una persona correcta, una persona ferviente, obediente a Dios, una persona fiel a Dios. Ese es el llamado que se nos hace. Dice que esta misma comparación de que vendrá como un ladrón, la usó Jesús mismo en Mateo capítulo 24, en el verso 43. Nos dice Mateo 24, 43. Sin embargo, dice, velad pues, el 42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sin embargo, sabed esto: si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Se nos insta a estar preparados, a estar atentos, a estar despiertos espiritualmente, a estar en una comunión íntima con Dios, estar a cuentas con Dios. Y se hace la comparación de que va a venir como un ladrón en el momento menos esperado. Primera de Tesalonicenses, también capítulo 5, el verso 2, nos dice algo similar, que vendrá como un ladrón. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5, el verso 2. Y dice así: porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Nos va a tomar desprevenidos el día del Señor, así se dice. También dice que San Juan, el apóstol Juan el amado, nos dice algo similar en Apocalipsis capítulo 3, el verso 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Nos dice algo similar. 3:3. Acuérdate, capítulo 3, verso 3. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo, arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Luego, vamos a ver lo que nos dice también el mismo Apocalipsis, el apóstol Juan, en el capítulo 16, el verso 15. Nos dice algo similar también. Son versículos que llevan el mismo contexto. Entonces, capítulo 16, el verso 15. Dice así: mirad que vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda sus ropas, para que no esté desnudo y vean su vergüenza. Nos dice algo bastante similar, algo muy importante, de que debemos estar atentos. Y el que desecha la palabra de Dios, también Dios lo va a desechar, lamentablemente. Porque Dios nos ha dado su palabra como un don, como una antorcha, como un mapa, como una brújula, para que nos guiemos tanto en la vida, tanto en los tiempos que estamos viviendo. Y vamos a irnos a Oseas 4:6. Nos dice algo referente a Israel, referente a lo que pasó en Israel. Oseas capítulo 4, el verso 6 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas nos dice algo muy importante. Dice que fueron destruidos por falta de conocimiento. Pero ¿será que los israelitas no tenían conocimiento? Los israelitas tenían un enorme conocimiento, pero ese conocimiento no lo llevaban a la práctica. Y ese era el problema, de que ellos se cegaron en el ritualismo,
se cegaron en obedecer tanto la letra que olvidaron la parte espiritual. Y por ello a veces perdemos ese conocimiento. Luego vamos a lo que nos dice, vamos a ver lo que nos dice San Juan 9:41. Ya vamos a ir finalizando con unos versículos. San Juan 9:41. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan. Y dice así: respondió Jesús: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora que decís que vemos, vuestros pecados permanecen. Ahora que tenemos el conocimiento de Dios, dice que permanecen, porque a veces escuchamos, comprendemos y entendemos la palabra de Dios, pero no la llevamos a la práctica. Y ahí es donde los pecados permanecen, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice. Vamos a ver lo que nos dice también Santiago capítulo 4, el verso 17, ya para ir finalizando. Lo que nos dice Santiago 4, el verso 17. Por tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Se nos dicen bastantes cosas, bastante similares. Y vamos a irnos para finalizar con Isaías capítulo 5, el verso 13. Algo importante que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 5, el verso 13. Ya para ir finalizando. Dice así, Isaías capítulo 5, verso 3. Dice así: por eso mi pueblo fue llevado cautivo, porque le falló el entendimiento, y los hombres notables perecieron de hambre, y su multitud se secó de sed, porque le faltó el entendimiento, dice. En la otra decía porque les faltó el conocimiento, pero fue que ellos conocían, pero no entendieron lo que Dios quería, el plan que Dios quería desarrollar en ellos y con ellos y para ellos. Vamos a ver ya un último versículo en Primera de Samuel, capítulo 15, el verso 23. Primera de Samuel 15, el verso 23. Dios siempre nos llama, nos amonesta, nos hace llamado y nos hace llamado hasta que al final Dios toma una decisión referente a nosotros. Y esperemos de que correspondamos a ese llamado de Dios, que nuestro corazón se abra y se entregue totalmente y plenamente a Dios. Vamos a ver lo que nos dice en este versículo, en 1 Samuel 15, 23 dice: porque la rebeldía es como pecado de adivinación, y la obstinación es como ídolos e idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él te desecha para que no seas rey. Nosotros debemos acoger la palabra de Dios, porque vida física y vida espiritual. La palabra de Dios nos llena. La palabra de Dios nos nutre. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, porque Dios es todopoderoso y Dios es el dador de la vida. Por eso es que nos llenamos al conocer de la palabra de Dios. Dios afirma ser el único capaz de predecir el futuro. Él conoce el futuro también como el pasado. Las profecías cumplidas son un poderoso testimonio de que la palabra de Dios nunca falla. El cumplimiento de estas predicciones es una evidencia de que la palabra es verdad y segura, y que nos dice, así como se cumplieron, se van a cumplir. Entonces, hermanos, ha sido un gozo y un placer compartir con ustedes de la palabra de Dios. Vamos a tener palabras de oración para despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te agradecemos porque tu palabra de Dios es bendita, es divina y es un gozo compartirla y conocer y saber más de ella.
Señor, te agradecemos por este privilegio que nos das de compartir la palabra de Dios y escucharla, también aprender de ella. Te pedimos que puedas ser tú derramando luz y bendición sobre todo aquel hermano y oyente que está viendo la palabra, está escuchando, viendo y escuchando tu palabra. Puedas ser tú dirigiéndonos y guardándonos en el resto de esta tarde. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ha sido un gozo y un placer compartir con ustedes en este programa Historia y Enseñanzas Bíblicas. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame. Santo Espíritu, lo puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Débil soy, flaqueza todo, mas me postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice y salva cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Olam 7 Internacional presentó su programa Historias y Enseñanzas Bíblicas, dirigido por el hermano Josué Pavón. Programa que te ayudará a entender y a obtener un conocimiento más amplio de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.